Y seguimos adelante y además hoy tengo que presentar con todo el orgullo del mundo, porque lo conozco prácticamente desde que tenía pañales, a un catedrático, sí, a un catedrático de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, donde trabaja. Repito, es un catedrático de Derecho Internacional. Es un amigo, lo conozco prácticamente desde toda la vida. Se llama Juan Santos Vara. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, Serafín. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Bienvenido. Déjame que haga un poco de historia. Fuiste asesor legal de un despacho de abogados con sede en Bruselas. Has tenido una gran actividad investigadora. Tienes 40 o 50 artículos en los últimos 10 años. Sé que me vas a corregir porque sé que tienes bastantes más, pero yo solo he mirado los últimos 10 años. Algunos que otros libros también. Eres profesor visitante en universidades internacionales. Muchísimos libros sobre derecho internacional. Repito, eres doctor también por la Universidad de Salamanca con la tesis La participación de la Comunidad Europea en las organizaciones internacionales del año ni más ni menos de 2001. ¿La cátedra de cuándo la tienes, Juan? ¿La cátedra la hiciste? ¿Cuántos años llevas de catedrático? De catedrático en la Universidad de Salamanca llevo 2 años. 2 años. Y ejerces efectivamente tu cátedra en la Universidad de Salamanca en Derecho Internacional. Tu último libro es una obra que has publicado sobre el nuevo pacto de la Unión Europea sobre migración y asilo. ¿Cuál es el objetivo de este libro, Juan? Pues el objetivo de este libro es llevar a cabo un análisis de las principales novedades que introduce el nuevo pacto sobre migración y asilo, que por cierto han sido recientemente adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo. El objetivo es analizar en qué medida la nueva regulación va a permitir a la Unión Europea hacer frente a los desafíos en materia de inmigración, que todos sabemos muy bien que es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la Unión Europea y sus Estados miembros. Se pretende evaluar si los instrumentos legislativos, que en total son 11 instrumentos legislativos recientemente aprobados, van a traer consigo el desarrollo de una política común de asilo que permita ofrecer un estatuto apropiado a todos los nacionales de terceros países que necesitan protección internacional y también hacer frente al problema que presenta la gestión de la inmigración, que se ha convertido en un problema político de gran magnitud en la Unión Europea y que yo diría que afecta incluso al futuro de la Unión Europea. No cabe la menor duda de que va a ser uno de los temas más importantes en la próxima campaña electoral que se va a iniciar en pocas semanas en relación con las elecciones del Parlamento Europeo. Profesor Andrés Ramos, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué la gestión de la política de asilo no acaba de funcionar? Si lo vemos con la óptica de resolución de problemas y en particular si el reglamento de Dublín, el sistema de Dublín, permite una solución eficiente, es decir, si funciona. Lo que nos ha mostrado las últimas crisis, sobre todo la crisis de los refugiados que tuvo lugar en el año 2015-2016, es que el sistema de Dublín se ha revelado un fracaso ya que no funciona bien, porque muy a menudo los estados están más interesados en transferir la responsabilidad a otros estados que en examinar las solicitudes de asilo presentadas por un refugiado. Hay que poner de manifiesto que con arreglo al sistema de Dublín la responsabilidad primordial va a corresponder al estado de la primera entrada. La norma general es que cuando un refugiado llega a la Unión Europea, la responsabilidad para examinar el fondo del asunto cuando solicita asilo corresponde al estado de primera llegada. Y no solamente eso, sino que se tiene que hacer cargo de esa persona, proporcionarle alimentación, proporcionarle un lugar donde dormir, etcétera. En fin, que las reglas actuales nos muestran que no se va a llevar a cabo un análisis rápido de las solicitudes de asilo y que no va a ser justo ni para los estados ni para el conjunto de los refugiados que llegan al espacio Schengen. Hay asimetría porque los países del arco mediterráneo, ¿verdad, profesor? Pues tienen son la vía natural de entrada y son los que efectivamente por el sistema de Dublín, como bien ha dicho, pues son los llamados en primera instancia a conocer del caso. ¿Usted maneja datos precisos? ¿Sabe qué porcentaje de peticiones de protección internacional tienen fundamento y conllevan concesiones del Estatuto de Protección Internacional, del derecho de asilo o la protección subsidiaria?
En realidad varía mucho de unos años a otros, varía mucho de unos países a otros. Hay que tener en cuenta que en el año 2015 la mayoría de los refugiados querían llegar a Alemania. En el año 2015 Alemania recibió más de 1 millón de refugiados. En aquel momento la mayoría de los refugiados querían llegar a Alemania, a Suecia, a países del norte de Europa. En la actualidad, en los últimos años ha cambiado la tendencia y España es uno de los países que más refugiados recibe, que más solicitudes de asilo recibe. Ello se debe a la oleada de refugiados que han llegado de Venezuela y también de otros países. Han llegado muchos como Colombia y, por supuesto, de países africanos. En definitiva, países como Italia, España y Grecia tienen una gran presión en este momento y, claro, sus sistemas de asilo están totalmente desbordados. El sistema español está totalmente desbordado. La normativa europea nos dice que la solicitud de asilo hay que examinarla en un plazo de 6 meses y la verdad es que el trabajo fundamental muchas veces recae en las comisarías, en el Cuerpo Nacional de Policía, están totalmente desbordados y no pueden dar cita en meses a las personas que solicitan, que quieren presentar una solicitud de asilo en España. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Cristina Fajardo, ¿qué importancia ha adquirido la dimensión exterior de las políticas de asilo en inmigración en la Unión Europea? Pues una gran importancia, porque los estados han tenido dificultades en ponerse de acuerdo en reformar el asilo, en adoptar estas 11 nuevas normas que acabo de mencionar. Ha costado casi 3 años, pero han estado siempre de acuerdo en externalizar el control de las fronteras. Por ejemplo, la Unión Europea ha firmado arreglos con Turquía en el 2016, con países como Libia, más recientemente con Egipto, Mauritania, Túnez. Lo que se quiere es convencer a terceros países para que ejerzan los controles migratorios, los controles de fronteras antes de que lleguen a nuestro territorio. Por lo tanto, la dimensión exterior es uno de los aspectos que ha adquirido más desarrollo en los últimos años. Los estados están de acuerdo en el proceso de externalización de la gestión de las fronteras y de la inmigración, porque tengamos en cuenta que el asilo y la inmigración es una cuestión muy polémica desde la perspectiva política. Ha sido muy utilizada por determinados grupos políticos para obtener rédito electoral. En cambio, si se externaliza fuera el problema, se evita este resultado. Juan, tenemos ahora, cambiando por completo de tema, tenemos ahora una guerra tanto en Ucrania como en Gaza. Empezamos por Gaza. ¿Qué opinión te merece la reacción de Israel frente a los atentados terroristas? Que se está calificando en redes sociales pues una desmesurada y demás, pero también se está criticando mucho a Israel. Como profesional, además como catedrático de Derecho Internacional, ¿qué opinión te merece la reacción de Israel? Israel, al igual que cualquier Estado, tiene derecho a reaccionar frente a cualquier atentado terrorista. Pero la reacción de Israel es totalmente desmedida, desproporcional y ha violado sistemáticamente Israel los límites que impone el derecho internacional en la conducción de las hostilidades. Si tratamos de hacer un análisis jurídico así a grandes rasgos, incluso hay un debate el debate académico sobre si Israel tiene derecho a la legítima defensa, porque la legítima defensa normalmente en derecho internacional se ha entendido cuando un Estado es atacado por otro Estado, pero resulta que el grupo terrorista Hamás lleva a cabo sus actividades en un territorio controlado por Israel. Por lo tanto, Israel tiene derecho a luchar contra Hamás, pero con arreglo a los instrumentos que proporciona el Estado de Derecho. Y yo creo que asesinar, matar a 35.000 personas hasta ahora, de los cuales una mayoría son niños y mujeres, pues es totalmente irrespetuoso con el derecho internacional. Buenas tardes, soy Gemma Medina. ¿Qué límites impone el derecho internacional en el desarrollo de los conflictos armados? Pues, como decía anteriormente, los Estados tienen que respetar las obligaciones que se derivan del derecho internacional humanitario. Y la norma básica del derecho internacional humanitario es que hay que distinguir entre combatientes y civiles, entre objetivos civiles y objetivos militares. No es posible
como está haciendo Israel, cuando tiene sospechas de que en un barrio, en un edificio, se encuentra un combatiente de Israel, bombardear toda la zona y asesinar a cientos de personas con el objetivo de matar a un miembro de Hamas. Es decir, en este caso y en muchos otros, desde hace años Israel está violando claramente todos los límites que se derivan del derecho internacional en relación con la conducción de las hostilidades. Profesor, a mí siempre lo que es el derecho internacional público, la parte del régimen jurídico o la regulación de los conflictos armados, a mí se me ha parecido un poco, un poco de Gila, ¿no? Es decir, un poco el chiste de Gila con todo el respeto, ¿vale? Es decir, poner límites. Qué difícil es poner límites en una guerra, ¿verdad? Cuando los dos bandos se están matando, qué difícil es fijar líneas rojas cuando se ha abierto la veda a la destrucción del enemigo, ¿no? Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Podríamos afirmar, desde la óptica del derecho internacional, que Israel se ha pasado a algún pueblo y podría ser acusada de genocidio? En efecto, Sudáfrica ha planteado una demanda contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia, alegando que ese Estado está cometiendo un crimen de genocidio. La verdad es que es muy difícil determinar que se está cometiendo este crimen porque debe concurrir una intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial, religioso. Y claro, la intención en derecho penal internacional, igual que el derecho penal interno, es muy difícil de probar y sobre todo en el caso de un Estado. Porque aquí no se está dilucidando si Netanyahu o los líderes políticos están implicados en crímenes de genocidio. Se trata de determinar si el Estado mismo está cometiendo este crimen. Y la verdad es que hay muchas evidencias de que Israel lo está cometiendo. Pero el problema es que a posteriori es muy fácil decir, en Srebrenica se mataron a 10.000 bosnios en el año 95. Durante la Segunda Guerra Mundial se cometió un crimen de genocidio contra los judíos. Pero mientras se está cometiendo es difícil probarlo. No me cabe la menor duda de que Israel está cometiendo este crimen, porque lo que está haciendo es una destrucción masiva de Gaza y de su población. Se ha producido una deshumanización. O sea, las víctimas de Gaza para Israel y para muchos países occidentales son números, no son nombres, no son personas que tienen nombres. Tengamos en cuenta que son nombres difíciles de pronunciar para nosotros, los occidentales, y entonces, pues incluso tenemos dificultades para ponerle nombre a esas personas que mueren cada día en Gaza. Es lamentable que la comunidad internacional sea incapaz de poner límites a Israel en este conflicto. Claro, Israel entiendo que busca destruir un grupo terrorista como es Hamas, ¿no? Solo que Hamas pues, es muy expansivo, lo permea todo en Palestina, ¿verdad? Y es complicado deslindar lo que es Hamas de lo que es Palestina, ¿no? Una pregunta que yo me hago es, ¿en qué medida a los españoles, dentro de nuestras fronteras, este conflicto en Oriente Medio puede generar algún tipo de resonancia o de repercusión en términos de seguridad? Pues yo creo que en este momento ninguna. Pero ahora bien, si desde la perspectiva geopolítica se desestabiliza Oriente Medio y se desestabiliza una zona, pues eso puede ser el origen de unas oleadas de refugiados y movimientos humanos. Eso no cabe la menor duda. Lo que ocurre es que yo iría más allá. Lo que está ocurriendo en Gaza va en contra de nuestros valores, va en contra de lo que tradicionalmente España ha defendido, que es que los palestinos tengan un Estado, puedan vivir dignamente, al igual que todos los pueblos de la tierra. Pero yo en términos de seguridad no veo ninguna relación directa con lo que pueda ocurrir
en España en el futuro. Evidentemente, lo que ocurre en cualquier lugar de la Tierra nos afecta de un modo u otro, eso no es, cabe la menor duda. Juan, pasando ahora a la guerra, a analizar la otra guerra que está ocurriendo, ¿qué está pasando en Ucrania? ¿Nos das una pauta general para que podamos preguntarte qué está pasando allí ahora mismo? Bien, pues desde la perspectiva jurídica es mucho más claro lo que ha ocurrido en Ucrania en los últimos 2 años. Un Estado invade otro, es el ejemplo clásico, y Ucrania ejerce el legítimo derecho, el derecho de legítima defensa frente a un ataque armado. Pues bien, lo que está ocurriendo en este momento es que las posiciones están bastante estancadas. El frente está estancado, ninguna de las dos partes tiene la capacidad de imponerse a la otra. Bien, es cierto que en los últimos días, en las últimas semanas, Rusia ha ido conquistando algunos pueblos, ha ido, digamos, avanzando en el frente, pero de forma muy limitada, muy tímida. Eso se debe sobre todo a que Ucrania no ha recibido suficiente munición, suficientes armas por parte de Occidente en los últimos meses. Pero una vez que Ucrania comience de nuevo a recibir armas, yo creo que las posiciones se reequilibrarán. Y este conflicto solo pueden acabar a través del diálogo, a través de un acuerdo de paz, como suelen acabar todos los conflictos, pero yo no veo a medio plazo, yo no veo de momento esa solución. Aquí la posición de Europa es clara, ¿no? Exactamente, que Europa aquí se ha decantado claramente a favor de Ucrania, porque aquí este caso sí que nos afecta directamente a la seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. ¿A qué te refieres con la seguridad? Bien, pues si Rusia vence a Ucrania, no cabe la menor duda de que en el futuro pues sentirá tentaciones de invadir otros países europeos, como los países bálticos, que formaron parte de la Unión Soviética, y entonces, si eso sucediera en el futuro, nos veríamos todos inmersos en un conflicto armado, porque esos países forman parte de la OTAN. Entiendo, pero o sea, que Ucrania viene a ser nuestra frontera ahora mismo, visto así, y desde tu óptica. Vamos, desde tu óptica de profesional, que eres catedrático, en definitiva sabes de lo que hablas. O sea, que Ucrania es nuestra última o primera frontera. Exactamente, nos está protegiendo de que Rusia en el futuro quiera recuperar en cierta medida el ámbito natural de influencia que tenía en el pasado la Unión Soviética, y eso lo ha dicho en repetidas ocasiones Vladimir Putin, que no renuncia a que Rusia recupere su esfera de influencia y que él está obsesionado con ese tema. Entonces, sí, si Ucrania pierde esta guerra tendrá efectos catastróficos para toda Europa, para todo el proyecto europeo, y por esta razón la Unión Europea y sus Estados miembros se han implicado de una forma muy intensa en el apoyo a Ucrania. Y estamos viendo además un incremento, ¿no? o una escalada en la tensión en Europa, ¿no? Un incremento de los presupuestos dedicados a armamento. Incluso se recupera la figura del servicio militar obligatorio en algunos países. A mí lo que me preocupa es, y ojalá esa respuesta la tengamos lo antes posible, porque supondría que la guerra ha terminado, es qué va a pasar después. Y pienso en el fin del conflicto de los Balcanes en los 90 y en lo que supuso para la seguridad de los países de Europa Occidental, ¿no? ¿En qué medida esa desescalada bélica que tiene que ocurrir en un país, en qué medida puede derivar en pues que grupos con formación militar pasen al otro lado de la legalidad en países de Europa Occidental y se dediquen pues al delito, ¿no? Como grupos organizados delincuenciales con muchos medios materiales y con muy buena dotación y formación. Eso podría acabar ocurriendo, igual que ocurrió con delincuentes procedentes de los Balcanes. Evidentemente, Ucrania es un país armado hasta los dientes y no es descartable que ese escenario sucediera. Sin embargo, a mí me preocupa más el que comentábamos anteriormente. Evidentemente, los delincuentes pues van a aprovechar cualquier posibilidad de llevar a cabo sus tropelías en el futuro, pero el problema fundamental es un problema en términos de seguridad geoestratégica. Es en términos de qué lugar vamos como europeos a ocupar en el mundo, si vamos a contar algo o vamos a ser una suerte de protectorado de grandes potencias en el futuro. Ese es el gran problema de cara a cómo evolucionen las relaciones internacionales en el futuro. Yo creo que lo que está sucediendo en Ucrania
pues va a marcar en cierta medida el futuro de Europa en el siglo XXI. Juan Santos Vara, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Gracias, profesor, por la clase que nos has dado. La verdad es que nos has dejado impresionados. Totalmente. De los Sí. conocimientos y demás. Tu último libro, último o penúltimo libro, el Nuevo Pacto de la Unión Europea sobre Inmigración y Asilo. Juan, muchísimas gracias y es un honor y un orgullo, ya no solo como paisano, sino además como profesional, como profesor, haberte tenido en este programa. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, Muchísimas Juan. gracias a vosotros por haberme contactado y por la posibilidad de presentar mi nuevo libro. Esta es tu casa. Cuando lo necesites, tienes aquí un micrófono, Juan. Venga, hasta otra ocasión. Un abrazo. Gracias. Adiós, adiós.